Esta noche vamos a hablar de 5, no los únicos, pero quizás los más importantes, 5 límites, 5 puntos que debes mantener en tu cabeza, que debes recordar a la hora de plantearte cuáles son las líneas rojas que nunca debes sobrepasar ni permitir que nadie sobrepase. Vivimos en un mundo, yo no quiero que nadie se confunda, vivimos en un mundo de intolerancia, o el tema de la tolerancia cero, que tiene su misterio y tiene su verdadero interés también. Hace muchos años pusimos, algunos entre los que me encuentro yo, a la hora de hablar del mobbing, del maltrato psicológico, del abuso psicopático, de las relaciones narcisistas, pusimos de moda algo que todavía era incipiente, que era el tema de la tolerancia cero, muy especialmente en materia de violencia. No sé si os acordáis, los más antiguos del lugar, cuando hablábamos en este canal hace 15 años de aquello que es una máxima, hoy ya es entendido y aceptado universalmente en materia de abuso y maltrato físico, la violencia física, el maltrato doméstico. Solíamos decir ya entonces, hace muchos años, que la primera vez que te pega debe ser la última. Y a eso le llamábamos tolerancia cero a la violencia. Obviamente, seguimos pensando lo mismo. Seguimos pensando que hay unos límites infranqueables en materia de relaciones y uno de ellos ciertamente sigue siendo la violencia. Pero, queridos, la violencia no se instala de un día para otro. Es un camino, es un proceso que tiene como antecedentes una serie de caminos, de senderos, que las personas en sus relaciones transitan sin darse cuenta y que cuando quieren darse cuenta es demasiado tarde. Se ha instalado ya, lamentablemente, una relación tóxica y se han instalado patrones de comportamientos de violencia verbal, de maltrato, de abuso y, cómo no, también a veces de violencias físicas. Ciertamente este es uno de los límites más infranqueables y voy a empezar por él. La violencia, toda violencia, cualquier violencia, y aquí me refiero a que algo que no cabe en una relación de pareja, ni en una relación con una persona cercana, ni en una relación con un familiar, es aceptar como convidado habitual, como convidado de piedra, ningún tipo de comportamiento de maltrato. Habéis escuchado, y muy especialmente en nuestra cultura hispánica, el hecho de que muchas personas se les han repetido desde pequeño que quien bien te quiere te hará llorar, que la letra con sangre entra y que por la violencia pareciera encontrarse o deducirse la verdadera naturaleza del verdadero amor. Nada más lejos de la realidad. Todos esos versos, proverbios, comentarios tradicionales en nuestra cultura obedecen a una normalización y una banalización de la violencia que ya sabéis hemos denunciado desde hace años en este canal y tiene como, si queréis, objetivo el hecho ya bien conocido de que la violencia fundamenta el orden, un orden sacral, un orden sacrificial, pero un orden que al final resulta favorable para muchos, incluso una mayoría, pero que lamentablemente termina siendo perjudicial para la víctima. Muchos de los que venís de las familias disfuncionales, que nosotros llamamos familias cero, sabéis muy bien lo que es haber sufrido esas violencias, porque os habéis convertido en ese entorno familiar en los paganos, entre comillas, los que estáis pagando con vuestro sufrimiento, con vuestro proceso de linchamiento psicológico, pero también físico, el orden de esa familia que de otro modo estaría en un caos, en relaciones, digamos, inestables, en una estructura familiar que es precisamente por naturaleza inestable y que adquiere su estabilidad a base de convertir a uno de sus miembros en la víctima. No debéis aceptar este orden sacrificial, porque lo es sacrificial en la medida en que se basa en el sacrificio de alguien que el grupo humano funcione bien engrasado. Lo sabemos muy bien en el mobbing, donde muchas veces las víctimas de acoso cumplen un rol muy saludable para la organización de, con cargo a su linchamiento, con cargo a su proceso de victimización, restablecer el orden a base de establecer la unanimidad de los perseguidores, los linchadores,
que se convierten en un gang unánime y que terminan destruyendo a un compañero, a un trabajador que se ha convertido en el pararrayos de la violencia colectiva. Esta normalización social de la violencia que ya llevamos años describiendo, explicando, ayudándoos a comprenderla para que escapéis de ella y no la asumáis como un destino fatal, este carácter restaurador del orden de la violencia precisamente es el que explica que en tantos órdenes sociales la violencia, siga estando aceptada, normalizada o trivializada como algo esperable y algo normal. Y ciertamente que no lo es, y mucho menos en las relaciones de pareja. Muchos de los que me escribís y a diario recibo ya escritos, comunicaciones de muchos de vosotros describiendo situaciones de años de abusos psicopáticos, de abusos narcisistas, pero que tienen también como componente esencial la violencia física. Y esta violencia es completamente inaceptable. Quiere decir que hace mucho tiempo se os pasó la marca, el miliario, donde está escrito la verdad fundamental que os tengo que recordar esta noche. Y es que no hay nada aceptable en ninguna violencia, y más cuando ésta se instala como un modo, entre comillas, de comunicación habitual en el seno de una pareja. Esa violencia que muchos se han encargado de minimizar, de cosificar y de darle un contenido reduccionista, cuando la violencia es muy amplia, y las violencias, por llamarlas de esa manera, son muy extendidas en todos los órdenes relacionales y en todos los órdenes sociales. Se habla mucho de violencia doméstica, pero se olvida la violencia que está trascendiendo completamente los ámbitos escolares, los ámbitos de las familias, los ámbitos de las relaciones entre distintas generaciones de la misma familia, y por tanto todavía hoy se sigue haciendo con una negligente actitud de olvido el hecho de que muchas personas sufren estas violencias y, al no haber sido relevadas o registradas, son normalizadas. Para nada debe ser así, y vosotros al menos tenéis que tener claro que un límite absoluto, infranqueable, tiene que ser esa manifestación violenta. Aunque os parezca increíble, todavía se sigue usando de violencia en la educación de los hijos, y quiero deciros y quiero repetiros que la violencia no saca nada bueno del violentado. Es completamente falso el mito de que todas las víctimas de violencias físicas se convierten en violentos. Esto es un completo despropósito y da la espalda a los datos de la realidad de tantísimos y tantísimos especialistas, psicoterapeutas que niegan la mayor. No es cierto que una antigua víctima de violencia física se convierta en un violento, y tampoco es cierto que los que son violentos son siempre antiguas víctimas de violencias físicas. Tampoco es cierto. La combinación de factores que llevan a una persona a manifestarse contra otra mediante la violencia es muy compleja y nos llevaría mucho tiempo explicarla, y no es el objetivo de este directo de esta noche. Esta noche quiero deciros que desde la perspectiva de quien la recibe, la violencia debe terminar en el primer instante que se manifiesta, a base de señalizarla, de llamar la atención sobre ella, de rechazar de plano ninguna causa de justificación de ella, y por tanto, la primera vez sí, así es, la primera vez que ocurre debe ser la última. La tolerancia, es decir, el hecho de que no pase nada, de que no haya consecuencias, de que no haya efectos de esa primera violencia, es que ese comportamiento queda tácitamente reforzado. O expresamente a veces, porque la víctima, al no señalizarla, al no ponerle o al no darle la relevancia y la importancia que tiene, lo que está haciendo es darle tácitamente un permiso al victimario para repetir ese comportamiento, y eso lamentablemente se instala después en un patrón de relaciones constante, habituales, que no termina ahí, sino que, como vamos a ver, se va a producir un escalamiento. Escalamiento quiere decir una complicación, una ida a más,
una remontada en potencia de esa violencia que, como ya hemos dicho, no tiene final y generalmente termina muy malamente. Los que estáis acostumbrados, porque imitáis los comportamientos que habéis recibido de vuestros padres, acaso violentos también, a violentar a vuestros hijos, debéis terminar con esa conducta. Las golpizas, las palizas, los cachetes, los tortazos, no digo ya los puñetazos, o las agresiones con objetos, con cinturones, con castigos físicos, deben terminar. El único efecto de esa violencia es crear una lesión, una herida permanente en el destinatario de la violencia que no es antecedente de nada bueno. Eso de entender que el cachete, que la paliza, que la golpiza, que la violencia educa, es un completo error y un completo despropósito. Y si todavía, aunque sois adultos, recibís esa violencia por parte de vuestros progenitores, lo cual no es tan extraordinario, no es tan infrecuente, debéis rechazarla. Debéis, obviamente, ponerle final. O si no es capaz de ponerle final el progenitor violento, poner final a la relación con esa persona. Y vuelvo a decir bien alto y claro, para que todo el mundo lo escuche, no hay ninguna obligación de mantener una relación, cualquiera que ésta sea, con alguien que se produce contra ti con comportamientos de violencia, que han sido ya rechazados, que han sido señalizados y registrados y que no hay ninguna contención y lo que hay es una repetición. A partir de ese momento, en mi opinión, quedáis legitimados moral y, por supuesto, psicológicamente, para rechazar mantener relación con nadie. ¿Cuál es la razón de este rechazo? La razón es la que siempre aducimos en este canal. La razón tiene que ver con vuestro carácter como seres humanos, que tenéis la responsabilidad, en primer término, de cuidar, de velar, de proteger a esa persona más próxima, más prójima a vosotros, que sois vosotros mismos. Si no lo hacéis vosotros, no podéis esperar que otros lo hagan en vuestro nombre. Y quienes abdicáis de la responsabilidad de confrontar, rechazar esa violencia, sois después tributarios de que ésta aumente, de que se instale y que finalmente se convierta en un patrón de comportamiento habitual. Quiero deciros, por tanto, que nada bueno se puede sacar de la violencia, aunque hay muchos partidarios de utilizarla, desgraciadamente, para crear orden, para crear chivos expiatorios y, por tanto, no permitáis el serlo, para que otros saquen tajada y otros se beneficien de ella. Otro de los límites habituales, sin llegar a tanto, que tenéis que mantener a la vista, 5 límites infranqueables hablamos esta noche, otro de ellos es el maltrato, que es más bien verbal, y es la habitual pérdida de algo que es fundamental en cualquier relación de pareja, que es el respeto. El respeto a la dignidad del otro es algo que debe mantenerse a pesar de que se vayan franqueados los límites de la familiaridad. Una pareja al principio, en su inicio, tiene una aproximación que es gradual. Para eso, tradicionalmente, lo he recordado muchas veces en el canal, se estilaba o se utilizaba el periodo del noviazgo, en el que las personas iban aproximándose, tanteándose mutuamente, para ir viendo cómo es el otro sin llegar a comprometerse todavía en una relación que, en caso de un emparejamiento erróneo, puede producir enorme sufrimiento para la propia pareja y también para la prole que viene de camino. En ese periodo de aproximación, obviamente, la familiaridad poco a poco se va generando, se van perdiendo los respetos externos, las normas, digamos, sociales de cortesía, y hay muchas personas que entienden que con la pérdida de ese respeto social, de esa educación, vamos a llamarle así, del llamarse de usted, tendrían la posibilidad de perder también el respeto a la dignidad del otro. Esto es un error flagrante y no debéis permitir que se instale ese error. La familiaridad, la intimidad de una relación de pareja no permite saltar el límite, el muro infranqueable que es siempre la dignidad intrínseca del otro, que debe mantenerse con independencia de que haya una relación más íntima, más familiar, por supuesto que la da la convivencia y a veces
los meses o los años de convivencia. Cuando en una relación de pareja se instala la falta de respeto, es muy difícil dar marcha atrás. Y por esto ocurre igual que con la violencia. Debe señalizarse, debe dársele la importancia que tiene y debe mantenerse el criterio fundamental en la relación con el otro de mantener íntegramente su derecho a la dignidad, respetándolo y también siendo yo tributario a ese merecimiento del respeto que le pido para mí y que yo respeto en el otro. Cuidado porque hay muchas personas que hace mucho tiempo en sus relaciones de pareja han perdido. No ya que están en relaciones violentas, pero sí en relaciones donde el maltrato verbal es habitual, donde la constante es una especie como de situación crónica de abuso verbal, insultos, trato despectivo, denigración, ataques, cuestionamientos, críticas corrosivas y destructivas, apodos, motes ofensivos. Todo esto no cabe en una relación de pareja. Y lo digo bien alto y claro porque también tenemos que reconocer que nuestra cultura hispana ha abundado mucho en un tipo de normalización del maltrato verbal que es también el antecedente de todo lo demás. Y esto va en los dos sentidos. En la relación de pareja se debe pedir para uno lo que uno también mantiene para el otro. Y no se le puede pedir a la otra parte que respete la dignidad intrínseca que yo tengo cuando yo no respeto la suya. O cuando yo me embarco en un tipo de reciprocidad en el abuso, en el maltrato verbal que me lleva a los peores resultados. Ya sabéis, en las 5 trampas del amor he descrito el infierno mimético que consiste en las réplicas y contrarréplicas de la violencia verbal mutua que lleva al infierno y después veremos también al escalamiento. El maltrato verbal, la denigración, el denostar al otro, el insultarlo, el tenerlo en una constante situación de juicio crítico o de ofensa constante, es uno de los límites que tenéis que preguntaros si no habéis franqueado, porque se vuelve muy difícilmente una vez que se transgrede este límite infranqueable. Y por eso rige aquella máxima que es un refrán, un viejo proverbio castellano de si al principio no muestras quién eres, nunca podrás después, aunque quisieres. Los límites hay que mostrarlos al principio y cuando son transgredidos ya no es posible, no es factible, no es probable mantener el respeto a esos límites. Y tarde piaste, cuando llega el momento de intentar echar marcha atrás, esa marcha no funciona. Y en esa relación se han instalado elementos, patrones que muy difícilmente, prácticamente de manera imposible, van a poder revertirse. Y claro, la pregunta es inmediata. Y es la pregunta del millón. ¿Qué haces dentro de una relación en la que el otro te denigra, te maltrata verbalmente, te insulta, te juzga críticamente, tiene una constante presunción de animadversión contra ti? ¿Para qué quieres una relación de pareja así? ¿No estás mejor solito o solita? ¿No estarás mejor cuidando de ti que defendiéndote constantemente de esos ataques, de ese maltrato, de ese abuso? Y me diréis que, claro, las posiciones que mantenemos a veces son extremas, pero porque extremo es el límite que os estoy contando ahora. ¿Qué esperáis de una relación de pareja fundamentada en el insulto, en la ofensa, en el ataque, en la crítica destructiva? ¿Pero en nombre de qué pensáis que se puede sacar algo bueno de esa relación? Y aquí quiero hacer una salvedad. En toda relación humana y en las relaciones que tenemos cabe el error, cabe la ofensa accidental, cabe ofender al otro sin que el otro se dé cuenta, pisarle los callos sin darse cuenta uno, darle un resultado negativo que no estaba pretendido por accidente. Y no estoy hablando de esto. Claro que sí, los errores, las, digamos, diferentes meteduras de pata que podemos tener los seres humanos
pueden y deben ser, entiendo yo, perdonadas si hay un criterio, un juicio que pueda exonerar de la mala intencionalidad a quien ha cometido ese error o esa ofensa, que sí ha podido producir daño, pero lo ha hecho inintencionalmente. No es posible validar, no es posible bautizar, no es posible normalizar un comportamiento de denigración, de abuso verbal, de ofensas constantes, que no solamente tienen claramente establecida la intencionalidad, sino que se repiten constantemente y, como digo, van a más. No hay nada que valide el que estés en una relación donde esos abusos, insultos, denigración son constantes. Y lo digo bien alto y claro. Y lo digo al mismo tiempo que digo que también los errores, los fallos, los problemas que puedan existir porque somos seres humanos falibles pueden y deben ser perdonados, pero no el maltrato, la denigración, las faltas de respeto constantes que manifiestan precisamente que no hay respeto por tu dignidad y, sobre todo, mucho peor, que no lo va a haber en el futuro, por más que esperes que a base de repetir esa magnífica y extensa tolerancia a ese maltrato, va a haber en algún momento un momento que terminará, que cesará. Esa expectativa es completamente ilusoria, completamente falsa, y más bien lo que te espera es lo contrario, y es que con el tiempo el escalamiento va a más y aparecen, claro que sí, no ya los maltratos, las ofensas verbales, sino otras formas de abusos y de maltratos mucho más físicos y mucho más intensos y lesivos. Un tercer elemento que yo quiero preveniros es contra la mentira, la doblez, la insinceridad, que diréis, es patrón, todos los seres humanos mentimos, es una parte normal de nuestro comportamiento como seres humanos falibles, pero estoy hablando de algo mucho más profundo en la relación de pareja. La mentira, la insinceridad, el ocultamiento, la traición, en el fondo, a esa claridad y transparencia es fundamental como límite infranqueable. Y voy a explicaros por qué. Diréis, ¿cómo es posible que aceptemos la mentira como animal de compañía del ser humano falible, limitado, defectuoso, y no la aceptemos como un modo de estar en relación de pareja con otro ser humano? Pues ello es debido a que precisamente lo que es una relación de pareja es lo contrario al ocultamiento. Y dos personas que estaban separadas terminan siendo una unidad, una unificación que exige una identidad de objetivos comunes, exige una transparencia, exige una lealtad de intención y, por supuesto, como he dicho hace un momento, el respeto a la dignidad que el otro también tiene. En esa realidad psicológica que se crea cuando una pareja se establece, la mentira no tiene ningún sentido y muestra más bien que lo que no hay es ese vínculo y que no hay una unidad de objetivos y que aquel o aquella que dentro de la relación de pareja se mueve a través de la mentira, desde la mentira y por la mentira, no está construyendo ningún tipo de relación de pareja y, sobre todo, manifiesta algo que debéis entender inmediatamente, y es que ese miembro de la pareja que utiliza la mentira como herramienta sistemática en la relación con el otro tiene una agenda encubierta, tiene objetivos particulares que no comparte, tiene intenciones ocultas que encubre y, por tanto, algo que no es bueno para ti se está cociendo más allá de esta o aquella mentira. Debe exigirse la transparencia. La transparencia no es decir todo lo que se piensa. Es un error que penséis que mi pareja me tiene que contar todo lo que está pensando. No es esto lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que la claridad y la transparencia exigen, sí, en la relación de pareja, que cuando digas algo, esto que dices o transmites a tu pareja pertenezca directa, llanamente, a lo que estás pensando acerca de esa cuestión y no haya ningún ángulo de distorsión, de camuflaje o de ocultamiento. Tienes derecho
a no decir todo lo que piensas, pero debes exigirte a ti mismo y debes exigírselo así a tu pareja, que lo que te diga se corresponde con aquello que realmente es y está pensando. De lo contrario, encontramos que se va instalando una brecha profunda, una sima que va a convertirse poco a poco en abisal, en infranqueable entre los dos, y es que esa mentira lleva a la doblez de vida, lleva a otros problemas como vamos a ver a continuación. Y de esas primeras mentiras, como un pequeño roto en un vestido, en un tejido, va tirando y se va desgarrando por completo toda la relación de pareja. Insisto en deciros que el criterio de la mentira es uno de los criterios que debería haceros reflexionar acerca de lo que está ocurriendo en tu relación de pareja, y que quien no siente ningún remordimiento en mentirte constantemente, en mentirte una y otra vez a pesar incluso de las pilladas, puede ser que tenga o albergue alguno de esos trastornos o condiciones que hemos comentado en este canal y que ya sabéis muy bien no son augurio de nada bueno a futuro. Estamos hablando de los psicópatas que mienten sin pestañear, que mienten abundantemente, que mienten sin hacerse ningún problema y que han hecho de la mentira un verdadero arte. Estamos hablando de los manipuladores, estamos hablando de los narcisistas que tienen ningún problema en mentir y en utilizar la mentira para sus aviesos fines, que siempre son los que ya conocéis: mantener al otro con la lengua fuera, obtener una gasolina, un combustible psicológico y emocional para sobrevivir a sus condiciones pobres, miserables y limitadas que ocultan a los demás. En cualquier caso, la mentira abre esa brecha que termina generando otras situaciones que también forman parte de límites infranqueables. Y voy a referirme a uno de ellos, que es una pregunta habitual en este canal, y es el tema de las infidelidades. La traición conyugal o la traición matrimonial o la traición en la relación de pareja es un elemento para mí absolutamente límite infranqueable y funciona del mismo modo que el maltrato o la violencia. Los que enfocáis el tema de la infidelidad o la traición en la pareja desde una perspectiva moralista os equivocáis. No hay nada de esa perspectiva en lo que voy a decir a continuación. Y obviamente no soy el padre Piñuel, soy el doctor Piñuel y os voy a hablar desde la psicología, desde el conocimiento de la psicología y de lo que augura esa tolerancia, esas infidelidades o traiciones. No es un problema de tener que perdonar moralmente, allá cada uno lo que quiera hacer con esa ofensa, allá cada uno lo que quiera hacer con esa traición, desde la perspectiva de tenérsela en cuenta, de reprochársela o de albergar un resentimiento, un odio. Cada cual vea lo que tiene que hacer. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando desde la perspectiva tan habitual y del trabajo terapéutico de que las traiciones y las infidelidades conyugales, cuando se toleran, tienden a repetirse y a convertirse en un patrón habitual. Por supuesto que también hay casos donde esa infidelidad se quedó ahí y no se volvió a producir, pero lo cierto es que esa es una taza rota y mal pegada, ¿verdad? La traición, la infidelidad, cuando se tolera o se le da carta de naturaleza, una aceptación de alguna manera, tiende a considerarse algo menor y por tanto termina la probabilidad, imponiéndose la probabilidad de que esa conducta se repita. Diréis, en un mundo como el que estamos, lo que acabo de decir pareciera un despropósito, puesto que tan habituales o tan frecuentes son las traiciones, las infidelidades, las dobles vidas y las traiciones mutuas. Yo a veces me pregunto, ¿qué pintan esos dos en una relación de pareja donde básicamente la competición consiste en a ver quién se traiciona más a sí mismo y al otro? Puesto que en la traición no solamente es la traición al vínculo, a la promesa, a la lealtad al otro, sino también la traición a un propósito, a un vínculo que tú has querido tener libremente y que si no lo quieres tener, libre eres de no tenerlo, pero no es comprensible o aceptable que utilices dentro de ese vínculo el comportamiento traicionero, desleal, para hacer daño o herir al otro y, por supuesto, traicionarte a ti mismo. En mi opinión, la traición, la deslealtad, es un límite infranqueable que deberíais considerar
como parte de aquello que no debéis aceptar ni tolerar y que obviamente, como también dicen los antiguos proverbios castellanos, el que roba un huevo, roba un buey. El que lo hace una vez, lo va a repetir. Y ese comportamiento, una vez transgredido, una vez pasado, una vez sorteado el límite, ya no va a haber ninguna contención de repetirlo. Muchos de los que sois tolerantes bajo una presunta liberalidad, un carácter tolerante, un carácter abierto, relaciones abiertas se dice, ¿verdad? Lo que tenéis habitualmente es el miedo a no poder decir que no, el miedo a romper vuestro apego al perpetrador, el miedo que significa no aceptar una verdad dolorosa que es el apego. Y el apego es un condicionante, es un condicionamiento, es un programa que habéis aprendido y que seguramente vais a tener que desaprender muy dolorosamente. Quienes habéis pasado ya por este trance, sabéis muy bien que después de una viene otra, y luego una tercera, y luego una cuarta, y eso se convierte en un patrón constante de traición que no debe ser aceptable y que obviamente no tenéis por qué mantener relación con alguien que prometiéndoos lealtad, fidelidad, no lo cumple y flagrantemente una y otra vez es descubierto en esa violación de la promesa fundamental. No ya el tema sexual o afectivo, sino sobre todo la deslealtad, que significa que habiendo la posibilidad de cortar o de terminar con una relación, ésta se mantenga utilizando la mentira, la doblez y la traición como herramientas fundamentales. Tened cuidado porque en este mundo psicopático o psicopatizante en el que vivimos, esa pretensión de liberalidad, de tolerancia, de apertura, de relaciones abiertas, es fundamentalmente propagada por aquellos que son principales usuarios y beneficiarios, como suelen ser aquellos que no se hacen ningún problema afectivo, psicológico o moral, y ya sabéis quiénes son aquellos que no se hacen ningún problema afectivo, psicológico y menos aún moral. Los denominamos psicópatas integrados. Y ya lo sabéis, el psicópata integrado, un animal de compañía, entre comillas, porque está en la vida de muchos de los que estáis en este canal, habéis sobrevivido a ellos, muchos ya que no tenéis psicópatas en vuestras vidas, pero sabéis muy bien que esa falta de veracidad, ese vivir en la mentira, en la doblez, en la traición, es algo que no les cuesta prácticamente nada, que no se hacen ningún problema en mantener una y otra vez mentiras, traiciones, infidelidades y que con el paso del tiempo vuestro futuro no es más que la repetición de vuestro pasado. Ya lo sabéis muy bien y lo decimos y repetimos en este canal, tu futuro con un psicópata no es sino la repetición de tu pasado, no querrás repetir ese pasado tan doloroso. Otro de los límites infranqueables sobre los que os quiero advertir pertenece al punto en el que las relaciones de parejas entran en un embalamiento. Y aquí voy a detenerme porque el embalamiento, que es la mutua imitación, puede ser hacia arriba y es muy hermoso cuando las parejas se imitan y reciprocan en la sinergia, en el amor, el afecto, el cuidado por el otro, la protección del otro. Pero el embalamiento, es decir, la mutua imitación o la reciprocidad negativa puede instalarse igualmente y hacer que una pareja descienda al infierno de la réplica, contrarréplica y de las hostilidades que terminan siempre muy malamente. Quiero advertiros contra esta situación que muchos de los que estáis escuchando el canal ya tenéis, en la que lo único que hacéis en una relación de pareja es responder, contestar, sobrecompensar la ofensa, el maltrato, el abuso del otro con lo mismo a este lado. Si habéis llegado a esa mutualidad o reciprocidad negativa, estáis a un cuarto de hora de ir descendiendo cada vez más a los infiernos del embalamiento mimético, de la reciprocidad negativa y estáis cerca de alcanzar el resultado final que es la mutua y asegurada destrucción. Cuando una pareja se instala en ese infierno, debes salir lo antes posible de él y debes tener la sabiduría, la contención, la decisión y el discernimiento para hacerlo y no dejarte envolver en esa guerra intestina que es lo único que termina vinculándote con tu pareja. Muchas parejas
solamente quedan ya vinculadas por la reciprocidad negativa, por la violencia mutua, por el te la debo, me la debes, por todo eso que convierte lo que debería ser más hermoso y más bonito sobre la faz de la tierra en el peor de los infiernos. ¿Qué esperáis cuando en una relación de pareja se han alcanzado ese maelstrom violento, esa mutua y asegurada destrucción que está de camino y que va a terminar con los peores resultados, casi siempre con titulares de prensa y con cosas irreversibles que son terribles? ¿Qué podéis esperar cuando os dais cuenta que estáis ahí? Podéis esperar que alcanzaréis más tarde o más temprano los resultados fatales de la mutua y asegurada destrucción. Y por eso, si estáis ahí, tenéis que salir cuanto antes. Tenéis que tomar decisiones para cortar de raíz una relación que no va a ningún sitio, una relación que no os va a beneficiar, una relación que no va a tener ningún beneficiario final, ningún vencedor final, sino va a tener dos mutuamente destruidos y derrotados. En ese embalamiento, en esa recíproca violencia verbal y también física, han terminado sus vidas muchos de los que creían ilusoriamente que por arte de magia, por algún tipo de toque del destino o de la casualidad, se iban a revertir esas situaciones en situaciones positivas. Alcanzado un cierto momento en la relación de pareja, de esa reciprocidad negativa no hay retorno. Y el objetivo ya no está en ganar esta o aquella situación, este objetivo, quedarse con tal cosa o tal otra, sino que el objetivo se termina convirtiendo en el otro. El otro es el objetivo, el otro es al que hay que derrotar, el otro es al que hay que fastidiar, hundir, humillar, dejar, liquidar y finalmente eliminar hasta físicamente. Si habéis llegado a ese punto, debéis tener la sabiduría de la autopreservación y elegir vuestra propia vida en lugar de la victoria. Dejar al otro que gane, dejar al otro que se quede con lo que sea. Es más importante la vida que el vestido y es mucho más importante y sabio elegir tu propia vida y tu propia felicidad, cueste lo que cueste, pese a quien pese y pierdas lo que pierdas, porque ciertamente hay cosas que tomando esa decisión de preservarte puedes llegar a perder, pero cualquier cosa que pierdas siempre es menos importante que tu misma vida, que tu misma felicidad. Hay otras situaciones, hay otras parejas, hay otras posibilidades que seguir envuelto en esa absoluta basura y porquería de relación que lo único que te garantiza es una constante situación de alerta, de alarma, de daño psicológico y emocional para ti y también para la otra persona. Y no me vengas con el pretexto de que lo haces ni por tus hijos, ni por el sagrado vínculo, ni por otras idioteces. Todos esos pretextos tienen que terminar y enfrentarte a la verdad última de lo que está ahí detrás, y es que sencilla y llanamente, si has alcanzado ese punto de no retorno, realmente en la realidad de este universo no tienes ninguna relación de pareja con nadie. Lo único que tienes es una relación de conflicto, de violencia, de mutualidad o de reciprocidad negativa. Y si no lo quieres ver así, hora es ya de que despiertes y te des a ti mismo la mala noticia. Y desertes tú, sí, el primero, en una relación que lo único que te convoca es a contestar, responder, mutualizar la indiferencia, el maltrato o incluso la violencia. Si estás escuchando esta emisión y estás en ese punto, debes considerar que puede ser la última ocasión en la que tengas posibilidad de zafar con vida y hasta con éxito. Porque, como digo, hay otros momentos, hay otras relaciones, hay otras parejas y también hay la posibilidad de que estés solito, que no pasa nada y que nadie te va a proponer. No necesitas tener una relación para ser alguien, no necesitas siempre estar con alguien, pese a quien pese, incluso cuando esa relación pueda ser tan tóxica como la que estamos describiendo. Si has entendido estos límites que te he planteado esta noche, tienes que tener en cuenta que en todos ellos hay un absoluto, que eres tú mismo. Y ese es el último de esos límites. Llegado al punto último de mirarte en el espejo psicológico que te propongo que te mires cada día, en la verdad, en la realidad, debes considerar que solamente te tienes a ti mismo,
que solamente tienes una vida esta para vivirla y que acaso a base de tolerar todos estos límites que han sido ya franqueados en tu vida con tu pareja, quizás te estás perdiendo posibilidades enormes de ser feliz, de ser tu mejor versión, a base de mantener una pobre expectativa, a base de resignarte a una vida limitada, pobre, una vida cero, una vida en la que desde luego no se puede decir que sea tal vida, porque no hay ninguno de los elementos que pertenecen a la vida, la energía, el dinamismo vital, la realización personal, puesto que estás pendiente solamente de una relación que ofusca tu vida, que la condiciona y que te hace girar todo el día, todo tu tiempo y toda tu energía para intentar zafar o defenderte de cosas que no están en el contrato de pareja o en el contrato matrimonial. Haz el favor de salir de ahí o haz el favor de, si no has llegado ahí, poner siempre ojo, alertas a esos límites para no llegar nunca a transgredirlos y si esto ocurre, ponerte a salvo, ponerte a buen resguardo, puesto que tienes, como digo, esa obligación de velar por ti mismo y de ponerte siempre en primer lugar. Este es el orden psicológico que puede ayudarte. En primer lugar tú, en segundo lugar tú, en tercer lugar tú también y después todos los demás, incluidos papá, mamá, tu pareja, etcétera, etcétera. El amor al prójimo requiere como prerequisito el amor a uno mismo. Este mandato evangélico y moral no puede soslayarse. El amor al otro se basa, se fundamenta en el amor previo y primero que nos tenemos a nosotros. No me cuentes que amas al otro más que te amas a ti mismo, porque esa ecuación no funciona nunca. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach cero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web.